Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Morales y vamos a hacer un video corto, espero que corto, porque la verdad siempre vamos a ver un poco del tema y el tema es la interpolación de Lagrange. Vamos a resolver un ejercicio y tenemos como en base su fórmula. Esta vendría a ser su fórmula como tal y vamos a emplear estas dos fórmulas. Con estas dos podemos ir paso a paso resolviendo los ejercicios. Sabemos que estos valores que es y j nos llega desde 0 hasta -1. Entonces aquí i es de 0 hasta -1, n-1, perdón, y j también, exactamente lo mismo. Listo. Tenemos el siguiente ejercicio, es el ejercicio que vamos a empezar a resolver. Nos dan tres coordenadas y nos dice que es de 0,1, 1,3 y 2,0. Entonces, con estas tres coordenadas identificamos que n es igual a 3. Entonces ya tenemos identificado que n, es decir, es igual a 3. Listo. Tenemos i, que es el contador. Entonces sabemos que inicia desde 0 y finaliza en -1. Entonces normalmente contamos hasta el 3, pero en realidad le restamos 1 y nos da hasta el 2. Listo. Igualmente que la j. Entonces sus valores de j serían 0, 1, 2. Eso es todo. Ya teniendo lo siguiente, entonces lo que debemos de hallar es esta fórmula sencilla. Entonces sabemos que es f de x y li de x. Y entonces, ¿cómo lo podemos expresar en la ecuación? Sabemos que en su forma matemática, en coordenadas, f de x es igual a y. O sea que y es igual a f de x. Tenemos que estas siguientes coordenadas, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces ya sabemos cuáles son los datos iniciales que nos dieron y entonces empezamos a reemplazar. Es decir, que x es igual a 0, y es igual a 1, x es igual a 1, y es igual a 3. Y por último, el último dato de las coordenadas, x es igual a 2 y y es igual a 0. ¿De dónde salieron estos datos? Ya sabemos que fueron estos datos que nos dieron. Aquí están. Listo. Ahí están los datos. Bueno, aquí lo único que hacemos es separarlos. Sabemos que f de x es igual a 1, f de x1 es igual a 3, f de x2 es igual a 0 y x es igual a 0, x1 es igual a 1, x2 es igual a 2. Listo. Ya lo tenemos bien repasado. Esos son los datos como tal. Listo. ¿Qué procedemos a hacer? La primera iteración. Entonces, con la fórmula, empezamos con la fórmula y empezamos por esta parte. Entonces, tenemos esta parte de acá. Lo primero que tenemos que hacer es igualar que 1, perdón, que i es igual a 0, pero j no puede ser igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con el 1 y luego con el 2. Entonces, primera de esta parte. Esto hay que multiplicarlo dos veces porque son dos datos. Entonces, si fueran más datos, entonces multiplicaríamos por 3 o por 4, así sucesivamente, pero nada más nos dan dos datos, entonces lo multiplicamos dos veces. Entonces, tenemos que la x no tiene ningún valor, o sea, no sabemos el valor de x, entonces la dejamos así, tal, como tal, 0. Aquí nos dice que la xj no nos puede valer 0, pero sí nos puede valer 1. Entonces, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos acá, entonces nos queda que es 1. Aquí exactamente, como lo multiplicamos dos veces, entonces colocamos aquí que x es igual a x y xj, ya como utilizamos el 1, entonces ya no utilizamos el 1, sino que utilizamos el 2. Entonces ya colocamos 2. Listo. En la parte de abajo ya sí nos dice que xy, o sea, xy es igual a 0, entonces colocamos 0.
Listo. Y la que le sigue es XJ. Entonces ya sabemos que no podemos utilizar el 0, entonces utilizamos el 1. Entonces aquí colocamos el 1. Listo, perfecto. Lo multiplicamos por lo otro, por lo mismo, entonces multiplicamos que este es igual a 0 y como ya utilizamos el 1 en XJ, utilizamos el 2. Entonces aquí nos queda el 2. Listo. Esto es como una manera de organizar esta fórmula para poder hallar a L0. Listo. Ya teniéndolo así ordenada, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces reemplazamos aquí los valores de X. Listo. Y sabemos que estos son los valores de X. Perfecto. ¿Dónde los vamos a reemplazar? Aquí abajo. Perdón, aquí abajo. Solamente los vamos a reemplazar aquí abajo. ¿Cómo lo observamos? Miramos que aquí arriba, en la parte de arriba, están exactamente igual acá a la fórmula, ¿cierto? Pero aquí abajo sí está distinto. ¿Por qué? Porque ya la X nos dice que reemplácemela con X0 y X0 es igual a 0. ¿Listo? X0 es igual a 0. X1, ¿cuánto vale X1? X1 vale 1. Listo, lo reemplazamos. ¿Cuánto vale X0? Bueno, sabemos que vale 0. Aquí está X0. Listo. ¿Cuánto vale X2? X2 me vale 2. Listo. Eso es todo. Ya. Listo. Ahora tenemos la fórmula totalmente reemplazada con los datos que requeríamos. Listo. Para hallar ese segundo resultado, entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta X con esta X, con la segunda. Entonces, multiplicamos X por X, nos da X a la 2. Listo. Ya terminamos de multiplicar con esa, entonces multipliquemos la X con el 2. Entonces multiplicamos X por 2 y nos da 2X, menos 2X. Hay que tener en cuenta también los símbolos. No podemos saltarnos el valor de los símbolos porque nos daña el resultado final. Entonces, sabemos que esta X es positiva, la multiplicamos por un negativo y nos va a dar negativo. Listo. Entonces ya sabemos que más por más da más, menos por menos da más por menos da menos y bueno, ya no sabemos eso perfectamente. Entonces quería hacer como el paréntesis. Listo. Ya tenemos este resultado con las X, entonces lo único que sería es multiplicar el 1, entonces el 1 por X es igual a X y el 1 por 2 es igual a 2. Mire que los símbolos siempre cambian. Si es un negativo, eh, tenemos un 1 negativo acá y lo multiplicamos por 1 positivo nos da negativo. Listo, aquí está. Si multiplicamos este 1 con un negativo, entonces nos da positivo, porque los dos son negativos, entonces menos por menos nos da más, entonces ya nos queda aquí con el 2 positivo. Listo. Ya obviamente en la parte de abajo lo único que hacemos es, bueno, sí, unas restas simples. Después de las restas simples, lo único que hacemos es la multiplicación para romper este paréntesis y nos queda un 2 aquí abajo. Listo, eso es todo. Hacemos la operación acá normal. O sea, lo único que hacemos es operar, sumar y restar y listo. Aquí obviamente con el resultado nos queda que es un medio y este sería el resultado como tal para hallar la primera parte de lo que es L0. Así, esto es lo primordial de todas las iteraciones que vamos a hacer y como son tres, o sea, empezamos desde el cero hasta el 2 como tal, así exactamente lo mismo, ese paso a paso lo vamos a hacer. Lo vemos aquí en la segunda iteración. O tenemos lo mismo, de aquí de la fórmula sacamos, organizamos esta parte de acá de esta fórmula
hallamos, aquí miramos que ya no es con cero, sino con uno. Y obviamente aquí la J ya no es cero como la primera, sino que es uno, o sea, prohibimos el uno para la J, pero aquí sí podemos utilizar el cero y el 2 en J. Estoy hablando en lo que es J. Y exactamente hacemos los mismos reemplazos que vimos en la parte primordial. Aquí sabemos que cuando ya tenemos el resultado, esta fórmula, esta primera fórmula, cuando ya la tenemos, lo único que hacemos es reemplazar las X. Obviamente comparamos este resultado de acá arriba con este, es el mismo, y este es el que vamos a reemplazar en la parte de abajo, obviamente donde están las X. Reemplazamos las X. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Multiplicamos esta X por esta X, nos da X al cuadrado. Luego X por 2 nos da de X a la 2. Y ya así 0 por X nos da menos 0. Y 0 por 2 nos da más 2, perdón, más 0. Obviamente aquí abajo para multiplicar, primero restamos, después de restar entonces ahí sí multiplicamos y nos queda un menos uno. Hacemos esta siguiente operación, simplificamos y nos da el resultado. Y ya tenemos L1. ¿Qué nos falta? Nos falta L2 y lo vemos en la tercera iteración. Exactamente lo mismo. Ya vemos que ya I ya no vale el valor de uno, sino que ya vale 2. Y aquí en J ya no estamos prohibiendo uno, sino que estamos prohibiendo el 2. Pero sí podemos utilizar el cero y podemos utilizar el uno, y exactamente lo mismo. Volvemos otra vez y repetimos. Obviamente que su resultado no va a ser el mismo, sino que va a ser diferente. Aquí tenemos ya el valor de L2 y lo tenemos acá. Listo. Ya tenemos los tres valores que necesitábamos de todas las L's. Entonces, ¿qué vamos a proceder? Vamos a proceder ya a utilizar esta fórmula como tal y la vamos a expresar de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos identificados cuánto vale F1. Ya tenemos identificado cuál es fx1 de 3 y fx2 que vale 0. Listo. Ya tenemos los L's. Aquí vemos que ya tenemos los L's. Listo. Lo único es que de esta manera lo vamos a organizar. Vamos a hallar lo que es px. Listo. Los organizamos de esta manera con esta fórmula. Teniendo esta fórmula, simplemente, como ya tenemos los datos, simplemente reemplazamos. Eso es todo. Empezamos. Aquí nos dice que fx0 lo buscamos y nos da que es un 1. Listo. Simplemente lo reemplazamos. Aquí está 1. Listo. Ya. Bueno, aquí nos dice que o sea, aquí no nos dice pero sabemos que si no hay nada acá es un por. Entonces, lo multiplicamos con L0. Buscamos L0, ¿dónde está L0? Está por acá. Y listo. Sabemos que este es L0. Entonces aquí colocamos L0. Entonces colocamos un medio de x a la 2 menos 3x más 2. Listo. Ahí tenemos lo que es esta parte de acá. Listo. Aquí, ¿qué nos dice? Más. Listo. Bueno, entonces lo sumamos. ¿Más qué? Más fx1. ¿Cuánto nos vale fx1? Nos vale 3. Listo. Aquí lo tenemos. Simplemente lo reemplazamos y colocamos más. Listo. ¿Qué nos dice acá? Que multiplicamos. Multiplicamos con L1. Listo. ¿Cuál es el valor de L1? Véalo acá. Aquí está. Entonces, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos. Simplemente lo reemplazamos. Ya. Listo.
¿Qué nos dice acá al final? Más fx2. ¿Qué nos vale fx2? Fx2 es igual a cero. Colocamos cero. Listo. Ya lo tenemos acá. Por. Aquí ya sabemos que si no hay nada, no hay un símbolo por medio, sabemos que se multiplica. L2. Listo. ¿Cuánto nos vale L2? Este es el valor de L2. Y listo. Aquí sacamos L2. Ya, de esta manera, para romper obviamente esos corchetes, ya sabemos qué se hace inicialmente. Entonces, se hacen las multiplicaciones, que es lo primero. Se multiplica, se hacen las multiplicaciones y se rompen esos corchetes. Aquí obtenemos, después de haber multiplicado, tenemos eh, el, el siguiente resultado. Ya nos quedó bien y procedemos con lo siguiente, que es romper ya los paréntesis. Los paréntesis los podemos ir rompiendo. Obviamente, si tienes los símbolos, puedes multiplicar los símbolos y obviamente cambiar. Entonces, aquí vemos que hicimos una operación y también obviamente utilizamos esta fracción para multiplicar y nos da los siguientes resultados. Aquí nos dio 3 medios. Acá tenemos inicialmente, obviamente ya teníamos un medio, pero si nos ponemos a observar, eh, tenemos este siguiente resultado y cuando rompimos esos paréntesis, al romperlos, por ejemplo, un ejemplo básico, es para que me puedan entender cómo rompimos esos paréntesis. Aquí tenemos 3 por x nos da 3x a las 2 y 3 por 2 nos da 6. Obviamente este era un 3 negativo y lo multipliqué por un 2 negativo y me dio positiva. Entonces por eso me quedo aquí 6x. Listo. Pues yo me estoy basando más que todo solamente en mostrarles como el orden de cómo se deben de operar las fórmulas, pero creo que ya hay varias personas que ya saben cómo hacer estas operaciones, por eso me limito mucho a explicar de dónde salen estos números, ¿ya? Después de haber hecho, aquí podemos observar que aquí hay términos semejantes, por ejemplo, x a la 2 y aquí x a la 2, y hacemos esa operación y por último nos da este resultado y obtenemos como tal que px es igual a esto. Ya, para lo último, lo único que tenemos que hacer es el tabular, o sea, sacar una tabla para poder sacar el resultado y poder hacer la gráfica como tal. Entonces vamos a coger desde los datos que nos dieron, desde el -2 hasta el 3. Listo, para poder graficar. Y lo único que vamos a hacer es reemplazar todo lo que es x con estos valores. X lo vamos a reemplazar con estos valores. Entonces, para que me puedan entender, aquí obviamente cogemos este resultado y vemos que aquí están X, X y X. Y lo primero que vamos a reemplazar es el -2 en todas las X. O sea, acá, acá y acá. Obviamente este no se opera, pero este es como un ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice P? Que P es igual a -2. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, -2 lo vamos a reemplazar donde están las X. Podemos ver este ejercicio acá y podemos ver esta fórmula acá y vemos que lo voy a copiar y lo voy a pegar acá como para que lo tengan de ejemplo, que esto fue lo que se hizo. O bueno, lo voy a copiar antes. Control X y lo voy a pegar acá. Entonces acá podemos observar que antes estaba así y lo único que hicimos fue hacer el reemplazo. Estaba la X acá y la X acá. Y aquí vemos que ya no está la X, sino que hay un -2 y acá
Obviamente no está la X, sino que está perdón, aquí le falta el -2. Listo. Tenemos este resultado. Lo único que hacemos es operar y listo. Ya aquí tenemos el siguiente resultado, luego el otro, hasta llegar a este numerito de acá, que es el 18. Ya, entre más lo simplifiquemos, más nos vamos a acercar al resultado final y todo este paso es necesario para poder hallar la fórmula y para poder hallar el resultado de la tabla. Aquí está el primer resultado. Mire que lo que reemplazamos fue el -2 y ya después de tener el px nos dio que era un 18. Y cada ejercicio, o sea, podemos utilizar esta misma resultado. Lo único que hacemos es cambiar acá el valor. Es decir, ya no vamos a utilizar el -2, sino que vamos a utilizar el -1. Utilizamos el -1 acá y lo reemplazamos en las X y los va a dar como resultado ya el -6. Y así sucesivamente. Lo hacemos con el 0, con el 1, con el 2 y con el 3 y nos va a dar este resultado. Con cada uno, esto es lo que yo estoy explicando acá, que es lo final, o sea, donde reemplazamos lo que tenemos que empezar a reemplazar, lo hacemos para poder hacer la gráfica. Y por último, tenemos la gráfica, que esta vendría a ser la gráfica. De aquí es donde salen los puntos. Prácticamente los puntos, aquí dice PX, aquí está PX, son los puntos. Aquí están este punto, este el otro y el otro. Estos puntos los hallamos con X. O sea, todos estos puntos los hallamos con X. Aquí está el 18, el 6, el 1, el 3 y el -8. Y listo. Eso era lo que les quería enseñar. Espero que me hayan podido entender. Y les voy a dejar en la descripción eh, este blog, este Word, para que puedan copiar el ejercicio como tal y lo puedan comprender mucho mejor. Gracias, hasta luego.